Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar del libro El hombre más rico de Babilonia. Primero, muy rápido, vamos a conocer algunas curiosidades sobre el autor y del libro en general para dar un poco de contexto, ¿no? El autor del libro es el señor George Samuel Clason, que aparte de ser escritor, pues este señor fue soldado y empresario. Como soldado sirvió en el ejército estadounidense durante la Guerra de Cuba a finales del siglo XIX. Como empresario fundó dos compañías. Una fue la Clason Publishing Company y la otra la Clason Map Company. Bueno, como anécdota a contar, que la Clason Map Company pues, fue la primera empresa en publicar un mapa de carretera de Estados Unidos y Canadá. A principios del siglo XX, el público en general pues, tenía muy poca cultura financiera, ¿no? Y bancos y aseguradoras distribuían folletos formativos o más bien comerciales para educar a sus clientes o captar clientes potenciales para que contrataran sus productos. Y algunas de estas entidades pues contrataron al señor Clason y le encargaron que produjera estos folletos. El señor Clason, que era una persona bastante inteligente, que conocía el poder, ¿no?, de una buena historia para transmitir lecciones, sí que decidió contar estas historias en forma de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia. Para el que no lo sepa, la ciudad de Babilonia fue la capital de uno de los imperios más prósperos que ha conocido la humanidad en el siglo XVIII antes de Cristo. Esas parábolas pues, se hicieron famosas y las más populares se compilaron en un libro y de ahí nace el hombre más rico de Babilonia. La primera edición fue publicada en 1926 y no ha salido de imprenta desde entonces. Y bueno, si estás interesado en el asunto de la libertad financiera, pues este libro está dentro de esa lista de libros que merecen la pena leerse, ¿no? Es muy buen punto de partida, óptimo para principiantes porque contiene lecciones básicas, pero son lecciones muy importantes, ¿no?, que hay que saberse. También decir que es un clásico atemporal, así que realmente da igual cuando lo leas, porque contiene muchas lecciones que es muy difícil que cambien. Prácticamente todas siguen siendo válidas a día de hoy y lo seguirán siendo durante mucho tiempo. Otras, muy pocas, en mi opinión, creo que se han quedado un poco anticuadas, pero bueno, para eso estamos aquí, para hacer el filtro. Vamos a ver un resumen de las 6 lecciones más importantes o atemporales que podemos aprender e intentaremos explicar qué significan y os daremos algunos consejos de cómo puedes aplicarla en tu vida. La primera lección que nos enseña el libro es, pues, págate a ti mismo primero. Todos sabemos que el ahorro es una habilidad o un hábito esencial si uno quiere conseguir la libertad financiera, y la mejor forma de garantizarse uno mismo el hábito de ahorrar, pues utilizando la estrategia de pagarse a uno mismo primero, intentando ver el ahorro como si fuera pues otro gasto fijo. Tienes que darle exactamente la misma importancia que le das pues, a una cuota de alquiler o a una hipoteca o cualquier factura que tengas, como la luz o del agua. Cuestión es que tú has dedicado tiempo y esfuerzo al trabajo que has hecho, y cuando obtienes una remuneración por ese trabajo, pues tienes el derecho a pensar en ti mismo primero. Y no hagas eso que hacen muchos, ¿no?, que es pagarlo primero todo, echar la semana o el mes y después intentar ahorrar lo que sobre. La vida sabemos que no sé si te habrá pasado ya, pero verás que la vida no funciona así, porque lo que nos pasa a la mayoría, lo que resulta es que te habrás gastado prácticamente todo o más de lo que deberías, ¿no? Y ya pues queda poco capital para poder ahorrar. Lo que tienes que hacer es intentar ahorrar primero, y de la otra manera hazme caso que es muy difícil. De esta forma el ahorro pues estará siempre garantizado. Y no ahorres una cantidad fija, porque no siempre vas a ganar lo mismo. Con esta estrategia, pues cuando haya épocas que ganes más, pues ahorrarás más, y en épocas que ganes menos, pues ahorrarás un poco menos. Lo ideal es eso, usar un porcentaje mínimo. Deberías plantearte un 10%, pero lo ideal es que puedas ahorrar un 20% de tus ingresos y se vas a aprender a vivir con el 80% restante. Y da igual realmente los ingresos que tengas, lo importante es que esto pues, se convierta, como todo, en un hábito. Y a lo mejor ahora mismo pues tu situación personal pues puede que no te lo permita, o puede que te parezca imposible, ¿no?, ahorrar tanto. En este caso quizás pues deberías empezar con un 1%, ir subiendo
poco a poco a un 2% y después al 3% y así pues hasta llegar a ese ideal del 20%, ¿no? Porque al final uno se termina acostumbrando a lo que tiene y verás que poco a poco pues tu nivel de vida se adaptará a ese porcentaje que estés ahorrando y no requiere tanto sacrificio como realmente piensas. Y si ahora mismo pues tienes deudas que no te lo permiten, pues deberías plantearte, ¿no?, en combinar una parte en ahorrar y la otra en amortizar esa deuda pues lo antes posible. Según las vayas amortizando, pues se te irá liberando más sueldo para poder o ahorrar más o vivir más desahogadamente. Por ejemplo, si ganas 1.000, pues y vas a empezar ahorrando un 10%, que son 100, pues 50 pueden ir a la cuenta de ahorro y los otros 50 para ir amortizando deuda. Empieza, por ejemplo, por los préstamos que tengan más intereses, como pueden ser a lo mejor pues, las tarjetas de crédito y los préstamos personales, ¿no? Cualquier deuda que tengas a corto plazo, pues suele tener intereses altos y esos son las primeras que tienes que intentar quitarte de en medio. Porque al final lo que necesitas es encontrar tu equilibrio personal, ¿no? Porque hay que ponerse como objetivo ahorrar ese 20% y adaptarte a llevar un estilo de vida pues que te haga feliz con el 80% restante. Bueno, y la segunda lección que nos intenta enseñar el libro es que controles tus gastos. Ya lo hemos comentado, esto es una cosa pues que nos pasa a todos si no somos conscientes. Tanto ganamos, pues tanto solemos gastar. Y da igual que se gane 1.000, 2.000 o 10.000 al mes, siempre hay un buen motivo para gastarse el dinero en cosas que realmente pues no necesitamos. Y cuando hablamos de controlar los gastos, pues hablamos realmente, ¿no?, de ser consciente. Te tienes que hacer la pregunta, ¿no?, siempre, de ¿dónde se va el dinero? ¿Cuánto se nos va en alimentación? ¿Cuánto se nos va en salir o en vestirnos? ¿Cuánto se nos va en transporte? ¿Cuánto se nos va en préstamos? Pues a veces con ser consciente, ¿no?, de los pequeños gastos, pues suficiente como primer paso para tomar el control. Hay que separar también constantemente las necesidades de los caprichos, y las necesidades son las que son: la casa donde vives, el desplazamiento al trabajo, la alimentación, la comida, las facturas de luz y de agua y de ropa, ¿no? Que es con los caprichos con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Es necesario renovar la televisión cada año, ¿no? Tengo que comprar un vehículo nuevo, no puede ser uno de segunda mano, o es necesario tener 18 pares de zapatos y estar comprando uno nuevo cada 2 semanas, ¿no? Piensa siempre en el valor que te aporta a ti, ¿no?, y si realmente contribuye a tu felicidad personal. Recortar un poco de aquí y un poco de allí, pues hace más milagros de lo que puedes imaginar. Y esto viene un poco ligado con lo anterior. Antes de gastar, pues evalúa exactamente, ¿no?, la necesidad de cada gasto que tengas o que vayas a hacer. Piensa siempre si te aporta algún tipo de valor personal o si puedes prescindir de él. Y piensa que a lo mejor, pues algo que te aportaba valor antes, pues ahora ya no aporta tanto. La cuestión es que hay que evaluar constantemente, y aunque sea de forma mental, pues si el gasto que estás a punto de hacer, pues si es necesario o no es necesario. Y también te digo, ¿no?, que no te olvides de vivir, porque esto no trata al final de ser un ogro gruñón, ¿no?, ni de terminar siendo la persona más rica del cementerio. De vez en cuando, pues un capricho está bien, insisto, siempre y cuando pues te aporte algún tipo de valor a ti. Y lo mismo vale para los viajes y el ocio. Son cosas que son muy importantes. Hay que desconectar y hay que disfrutar de la vida porque para eso estamos aquí. La clave siempre está en el equilibrio y no malgastar el dinero pues en cosas innecesarias, sino en cosas, insisto, que te aporten valor a ti. Y si te organizas bien, se puede ahorrar y se puede disfrutar de la vida pues sin ningún tipo de problema. Dejo esta pequeña joyita que nos dejó Benjamin Franklin, que dice: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que se suele definir como los gastos hormiga. Ya sabes, esos snacks, un café por aquí, otro refresco por allí, ya que estoy me llevo unos chicles, ¿no? Esos son los gastos que muchas veces pues no somos muy conscientes a la cantidad que asciende al año, y si hiciéramos un cálculo seguramente pues nos sorprenderíamos, ¿no? Este tipo de gastos pues, a veces puede llegar a alcanzar cuotas de un viaje para 2 personas.
Así que lo que decimos, no es necesario que te obsesiones y apuntes cada gasto minúsculo que tienes, pero ser consciente de ello pues es un buen punto de partida si lo que queremos es empezar a controlar los gastos. Pues la tercera lección que intenta enseñarnos el libro, ¿no? Pues la importancia de invertir. Porque solo ahorrándonos es complicado llegar a la libertad financiera, y el dinero ahorrado, si lo dejas en una cuenta o lo metes debajo del colchón, pues perderá valor con el tiempo, sobre todo debido a la inflación. La inflación es básicamente lo que sube el nivel de vida a lo largo del tiempo, y es muy probable que una moneda parada, sin gastar o sin invertir, pues valga menos mañana de lo que vale hoy. Y para no perder el nivel adquisitivo de ese dinero que hemos ahorrado, pues a largo plazo la solución es invertirlo. Y cuando ahorras, ¿no? Pues estás decidiendo no gastar un dinero que tienes ahorrado hoy para tener la opción de gastarlo más adelante. Pues cuando inviertes, realmente lo que estás haciendo es poner esos ahorros a trabajar por ti. Y el primer objetivo, como ya hemos comentado, es siempre batir la inflación. Y el segundo objetivo, pues conseguir la mayor rentabilidad posible estando expuesto al menor riesgo posible. Por ejemplo, si ya sabes que vas a necesitar a corto plazo, que es 1 o 2 años, una determinada cantidad de dinero que tengas ahorrado, pues lo mejor que puedas hacer es no tenerlo, por ejemplo, invertido en acciones. ¿Por qué? Porque puede venir una corrección de mercado y no sea el momento adecuado para vender, pues cuando vayas a necesitar ese dinero, ¿no? Así que estaría mejor, por ejemplo, ese dinero metido en un fondo monetario, pues que tiene una volatilidad mínima. Y el resto del dinero que tengas y que sepas que no vas a necesitar a corto plazo, pues la mejor que puedes hacer es tenerlo invertido a largo plazo y sobre todo en cosas que entiendas, ¿no? Es muy importante que entiendas los riesgos que asumes en el activo en el que vas a invertir y cuál es la tasa de retorno media que proporciona pues, ese activo. Pues aquí, por ejemplo, pues puedes ver las tasas de retorno medias que han tenido distintos tipos de activos a largo plazo. Estamos hablando de un plazo de 200 años. Pues para que veas aquí la diferencia, un dólar de Estados Unidos, pues si hubiéramos invertido uno, pues la inflación hace su trabajo a largo plazo, se pierde nivel adquisitivo, que estás viendo, nos quedamos con 0,5 céntimos. Después viene el oro, pues que ha tenido un rendimiento anualizado de un 1% casi a largo plazo, pues que nos quedaríamos con un poquito más, que serían 4,52. Después tenemos las letras y los bonos, que igual pues las letras han tenido un rendimiento anual a largo plazo de un 3% y los bonos de un 3,5%. Más o menos faltaría por añadir aquí en medio, que sería el inmobiliario, el real estate, ¿no? Que pues a largo plazo pues, hubiera dado un 4 o 4,5, más o menos. Y después pues ya tenemos la joya de la corona, que son las acciones. Igual, si hubiéramos invertido uno en este plazo de 200 años, pues a largo plazo las acciones dan un rendimiento real de casi un 7%, un 8%, y aquí estamos viendo, nos quedamos con 705. Este gráfico simplemente es para que veas la diferencia que si ahorramos y lo dejamos el dinero en una cuenta o lo metemos debajo del colchón, pues y no está invertido, pues la inflación hace su trabajo y perdemos nivel adquisitivo. Aquí lo vemos. Y si invertimos, y si puede ser en acciones a largo plazo y en cosas que entendemos, pues ver la diferencia del rendimiento que obtenemos. Siempre las acciones a largo plazo, pues la media han sido un 7 o un 8%. Bueno, la cuarta lección que intenta enseñarnos el libro es que no pierdas dinero. La primera regla de la inversión, pues es pues no perder dinero. Esto lo has tenido que escuchar muchas veces y es la regla básica de cualquier inversor. Cuesta mucho trabajo y esfuerzo ganar y ahorrar dinero y cuando invertimos, pues tenemos que intentar reducir la probabilidad de perder ese dinero pues al máximo. Y algunas veces habrás visto esta segunda regla como si me veo tentado a hacer algo que tenga una alta probabilidad de perder dinero, pues vuelvo a la primera regla. Insisto, esta cuestión es muy importante porque cuesta mucho reponerse de pérdida. Y hay que tener también mucho cuidado con las promesas de dinero fácil o dinero rápido. Hay mucha estafa suelta por ahí que se intenta aprovechar de la sed de ganancia que tienen los inversores y la probabilidad de perder dinero con estos fraudes pues está prácticamente garantizada. Piensa que si alguien tuviera la fórmula mágica de ganar mucho dinero de forma rápida,
fácil y garantizada, pues no tendría mucho sentido, ¿no? De que la compartiera con los demás, ¿no? Así que cuando invertimos, pues tienes que hacerlo de forma conservadora y siempre intentar encontrar pues situaciones asimétricas. Situaciones asimétricas son aquellas en las que hay una alta probabilidad de ganar y pocas probabilidades de perder. Y tienes que entender, ¿no?, que no existe la probabilidad de no perder o el riesgo cero, pero eso se puede intentar reducir pues al mínimo. Pero para eso hay que saber lo que uno hace y hay que diversificar. No mucho, pero es necesario diversificar. Y también intentar evitar todo lo posible, pues invertir con dinero prestado. Aquí no somos muy fan de las deudas, porque si la cosa sale mal, el riesgo de quiebra pues es alto y no merece la pena. Lo ideal es ir poco a poco y con fondos propios. Y esto ya lo hemos comentado, ¿no? Es muy importante de que solo inviertas en cosas que tú entiendas. Aquello que no entiendes, pues, o aquello que entiendes más bien, es lo que está dentro de tu propio círculo de competencia y no deberías invertir en lo que no entiendas. Y si estás interesado en invertir en algo que no entiendas, pues lo que tienes que hacer es aprender todo lo que puedas, sobre todo sobre el riesgo, ¿no?, que conlleva la inversión antes de poner dinero encima de la mesa. Cuando ya tengas los conocimientos, pues podrá tomar decisiones de si merece la pena correr el riesgo con respecto a la rentabilidad que puedes llegar a obtener. Ya con formación y experiencia, pues irás ampliando tu círculo de competencia y podrás invertir en más cosas, disminuyendo muchísimo el riesgo de perder dinero. Pues aquí, por ejemplo, tienes un gráfico que explica cuánto cuesta reponerse de las pérdidas. Tienes una inversión que, pues, por lo que sea, no está bien analizada y de pronto te baja pues un 50%. Tienes que tener siempre en cuenta que una vez que ha bajado, para poder recuperarte al nivel que estabas, pues tiene que volver a subir un 100%. Y estás viendo cómo se agrava la cosa según baja más, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues dice, inviertes 1000, baja un 80%, te quedas en 200, lo voy a decir porque no estás invirtiendo a lo mejor por desconocimiento y la acción te baja ese 80%, estás en 200, para que vuelva otra vez a 1000, tiene que subir un 400%. No te digo lo complicado que es esto, ¿no? Así que hay que acordarse siempre, hay que invertir pues dentro del círculo de competencia de uno mismo e intentar no perder dinero. Es una regla básica de cualquier inversor. Quinta lección, y una de las más importantes, que dice: reinvierte tu ganancia. El interés compuesto es una herramienta que hace maravillas si la entiendes y la utilizas a tu favor, ¿no? Como inversor, pues esto es imprescindible y fundamental. Para que funcione, pues la ganancia que obtienes de una inversión, en vez de gastarla, pues tienes que volver a reinvertirla. Por ejemplo, si inviertes 100 y ganas un 10%, pues ahora pues tienes 110. Y en vez de gastar esos 10 que has ganado y volver a invertir con 100, lo que hay que hacer es reinvertir los 110. Esta vez, cuando vuelves a invertir, pues como lo haces con 110, si vuelves a ganar otro 10%, pues ahora tienes 121 y así lo vas haciendo sucesivamente. Esto, pues, aunque no te lo parezca, pues tiene un efecto multiplicador inimaginable pues a largo plazo. Incluso Albert Einstein pues llegó a calificar el interés compuesto como la octava maravilla del mundo. Vamos a verlo mejor con un ejemplo para que lo entiendas mejor. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a verlo a través de un ejemplo. Aquí el primero, por ejemplo, vamos a llamarlo el ahorrador. Imaginemos que esta persona, pues que gana de media unos 20.000 al año después de impuestos, y da igual la divisa que sea, pues esta persona entiende que para alcanzar la libertad financiera hay que ahorrar y todos los meses pues guarda el 20% de su salario, pues que es eso lo que vemos ahí, el capital inicial, pues 4.000. Los ingresa en una cuenta y no invierte, no hace nada. Esto lo hace durante 40 años hasta su jubilación, es decir, desde los 25-30 o hasta los 65-70, ¿no? Más o menos, que suele ser la edad inversora de cada uno. Y al final pues tiene pues 164.000. La parte menos óptima de esta estrategia, pues, como ya hemos comentado, pues la inflación, ¿no?, que suele ser negativa
y de un 3% a largo plazo. Ese ahorro real se queda ajustado a la inflación, pues, de 164.000, el poder adquisitivo, pues digamos como si fueran unos 92.000 aproximadamente. Es una opción válida, no está mal, pero no creemos que sea la mejor. Como un segundo ejemplo, vamos a llamarlo el inversor pasivo. Esta persona, pues además de ahorrar, pues da un pasito más y entiende que hay que invertir a largo plazo y entiende las virtudes del interés compuesto, pero no se quiere complicar mucho la vida. Invierte de forma pasiva y lo hace indexándose, o lo que es lo mismo, pues comprar un índice completo. El más famoso de todos, por ejemplo, pues el SP500, que engloba las 500 compañías más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Pues en esta estrategia te dedicas a lo tuyo sin complicarte mucho la vida en cuestiones de inversión, vas aportando capital todos los meses y te da igual si el mercado sube o baja. Y esta opción, pues la más adecuada, ¿no? Para el 90% de la población, porque está demostrado que la mayoría de los inversores pues no son capaces de batir a los índices. Vais a ver la diferencia entre un 0%, solamente ahorrarlo y no obtener nada por ese dinero, y invertirlo, como ya lo hemos visto en otro ejemplo, ¿no? A largo plazo, pues las acciones dan un 7, un 8% anual, y en este caso pues tenemos 1.200.000. Pues prácticamente estamos hablando de multiplicar por 10 el capital. Y podemos jugar un poquito con los números, ¿no? De esa tasa de interés. Vamos a ver un tercer ejemplo, que lo vamos a llamar el inversor activo normal. Esta persona, pues, que sabe lo que hace, ¿no? Porque aprende a seleccionar valores por sí mismo y a gestionar su propia cartera. Entiende que está en ventaja con respecto a los fondos de inversión, porque tiene que gestionar poco capital, y cuando hablamos de poco capital nos referimos hasta 10 o 15 millones, ¿no? De capital en gestión, que tampoco es tan poco. Y esta persona, pues, es conservadora, invierte diversificado en buenos negocios, que entiende, los analiza bien, los compra a precios adecuados y los vende cuando han alcanzado su potencial. Y va reciclando la idea de inversión y lo va haciendo también durante 40 años. Sabe controlar sus emociones, entiende los mecanismos y la naturaleza de los mercados, y esto no es difícil de aprender, ¿no? Si uno le dedica un poco de tiempo y esfuerzo, ya ves el resultado. Pues volvemos a multiplicar prácticamente por 8 o 9 el capital y ya estamos hablando de un capital bastante interesante. Y bueno, ya para terminar, pues un cuarto ejemplo, que es también esta persona, pues un inversor activo, y en este caso, pues normal, pues estamos hablando que bueno, ¿no? Porque como todo, en toda actividad en la vida, pues hay personas que son mejores que otras, y si eres bueno en esto, pues conseguirán mejores rentabilidades que otros. Y no estamos incluyendo los fuera de serie, ¿no? Tipo Warren Buffett o Peter Lynch, por citar algunos. Con poco capital, estas personas pues harían un retorno de un 30, del 30 al 50% anual, vaya, prácticamente seguro y garantizado. Y no vamos a poner los resultados con esas cifras, pues, porque nos parecen obscenos, ¿no? Y hay muy poco Warren Buffett y Peter Lynch. Pero el 20%, pues, que vemos ahí es alcanzable, con poco capital, sabiendo lo que se hace y si uno es bueno, muy bueno. Pero insisto, la mayoría va a estar bien en la segunda opción y no necesita complicarse mucho más la vida. Y solo si te gusta y piensas dedicarle tiempo y esfuerzo, esas rentabilidades de 2 dígitos, pues se pueden conseguir, pero hay que saber lo que se está haciendo. Hay que formarse y hay que seguir las estrategias adecuadas. Pero bueno, al final esto es para resumir, pero para que veáis las maravillas, ¿no?, que hace el interés compuesto a largo plazo, que aparte de seguir aportando capital ahorrado todos los años, pues lo que supone es reinvertir la ganancia. Bueno, ya, y la sexta lección es, y no por ello la menos importante, pues aumenta tus habilidades para ganar dinero. Hay que entender que ganar dinero es una habilidad como cualquier otra. ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Pues está claro, ampliar nuestro círculo de competencia, ¿no? Y la única manera de hacerlo es con formación y experiencia, aprender todo lo que se pueda sobre ingresos pasivos. ¿Por qué no? Aprender a seleccionar valores por uno mismo, sobre todo si tienes tiempo, ¿no? Porque a toda actividad en la vida pues hay que dedicarle
un poco de tiempo y esfuerzo porque nada viene regalado. Lo que está claro es que cuanto más aprendas, pues más rentabilidad pues obtendrás, ¿no? Mi consejo es que nunca dejes de aprender. Aprende algún concepto nuevo de inversión cada vez que pueda, pues léete un libro nuevo, ¿no? Aprende contabilidad e inglés, que son al final los dos idiomas de los negocios, pues, y que aprendas a invertir pues como los profesionales. Lo que está claro, como hemos dicho, cuanto más aprendas, pues más seguro estarán esos ahorros y más rentabilidad obtendrás, pero sobre todo es cuestión de seguridad, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias que hay de invertir en cosas que no entendemos, de que al final perdamos dinero porque después recuperarse pues cuesta mucho. Estas han sido las lecciones más importantes que creemos que puedes sacar del hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Y no te conformes con solo estas lecciones. Si estás interesado en aprender de verdad, pues esto hay que interiorizarlo para que se te quede. Así que repasa el vídeo varias veces, hazte con el libro y léetelo, porque la formación es la mejor inversión que puedes hacer. La inversión que supone el libro, ¿no?, es minúscula en comparación con todo lo que puedes aprender. Son lecciones muy básicas, pero muy importantes que hay que saberse. Y si estás interesado en alcanzar la libertad financiera, pues este libro desde luego es un imprescindible. Te dejamos un enlace de compra abajo en la descripción del vídeo por si quieres apoyar el canal. Hasta aquí este vídeo, espero que te haya podido aportar algún tipo de valor. Eres libre de opinar lo que quieras en la sección de comentarios. Yo soy David Martín, inversor privado. Te dejaré algunas notas más en la descripción del vídeo por si estás interesado en aprender más sobre el asunto. Danos un like si te ha gustado. Si quieres estar al día, pues suscríbete y activa las notificaciones. Comparte el vídeo con quien creas que le pueda ayudar. Date una vuelta por el canal. Yo aquí ya me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Agur.